el día de hoy veremos los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Este es un tema que realmente es un poco, en algunos aspectos, controversial, porque tiene relación con el bautismo del Espíritu Santo, porque Él reparte dones. Y muchas veces se ha asociado a que hay una única manifestación de que alguien tiene el bautismo del Espíritu y que si no tiene aquella manifestación es que todavía no ha sido bautizado. Entonces muchos hermanos cristianos piensan que no tienen el Espíritu Santo o que Dios no le ha dado un don, porque tampoco a lo mejor saben lo que es un don, o qué podrían catalogar dentro de un don. Entonces dicen, creo que yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces hoy día espero que podamos aclarar todas esas inquietudes, ¿ya? O algunas por lo menos, no sé si todas, sería muy osado que fueran todas. Quiero recordar y quiero que abran su Biblia en Hechos capítulo 1, primeramente, y recordarles que en Hechos capítulo 1, verso 4, nuestro Señor Jesucristo dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, diciéndoles que esperaran en Jerusalén, que no se movieran. Ellos tenían la tarea de hacer discípulos, igual que nosotros, hasta todos los confines de la tierra, hacer discípulos a todas las naciones, pero les da una instrucción: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa que es el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que no tengan habían sido bautizados por el Espíritu Santo, no se muevan. Y agrega en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí claramente nuestro Señor le está diciendo a sus discípulos: no salgan a predicar, no salgan a dar testimonio sin tener el poder del Espíritu Santo, sin que ustedes hayan sido investidos, se haya derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. Como hemos dicho, existen dos instancias importantes que son distintas pero complementarias, que tiene que ver con que alguien haya nacido de nuevo, porque la obra del Espíritu Santo hizo en nosotros, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y el Señor da un soplo de vida, y ese soplo de vida, ese neuma, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da vida, viene el aliento de vida de nuestro Dios, y nosotros nacemos del agua y del Espíritu y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, los apóstoles ya habían recibido ese soplo en Juan 20. Entonces, como ya lo habían recibido, ellos tenían que esperar la promesa de que viniera el bautismo del Espíritu Santo, que lo iba a revestir de poder para, con el poder de Dios, predicar el Evangelio y dar testimonio de Jesucristo, de su resurrección, para arrepentimiento de las personas, y que luego del arrepentimiento recibieran el perdón de sus pecados y pusieran su fe en nuestro Señor Jesucristo, y así pasaran de muerte a vida. Entonces, ellos no se pueden mover hasta que no sean investidos de este poder. Entonces, lo que aquí muestra es que el Señor nos está diciendo, la obra de Dios, la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Entonces, nuestro Señor, nuestro Dios, pone de su espíritu en persona, y eso es pone su espíritu para que la persona haga cosas sobrenaturales, extraordinarias. ¿Qué significa extraordinaria? Ordinarias que son comunes, cualquiera las puede hacer.
Algo común, por ejemplo, yo no sé hacer muebles, yo podría estar haciendo y haciendo, intentando, y hasta que logro esa habilidad. Eso es una habilidad. Y a veces cuando alguien hace algo muy bueno, dice, no, esa persona tiene un don para ese deporte, tiene un don para hacer tal cosa. No, esa persona de estos tipos de dones que vamos a ver ahora, no son eso. Esos son habilidades. Lo que pasa es que hay personas que tienen habilidades que la aprenden, las cosas se le hacen más simples y a otros se le hacen más complejas. Por ejemplo, a mí las cosas manuales se me hacen muy complejas, y en cambio a mi esposa las cosas manuales se le hacen facilísimas. Así en otra área a mí las cosas se me hacen más fáciles y a otras personas se le hacen más difíciles, pero eso tiene que ver con competencias y habilidades que tiene la persona y que trae, ¿cierto?, cuando nace en este cuerpo natural. Pero eso no son dones espirituales para hacer cosas extraordinarias en Dios. Claro que hay gente que hace cosas que nosotros llamamos extraordinarias porque están fuera de lo común, pero siguen siendo en el plano natural, en el plano conocido, ¿cierto? Pero acá vamos a hablar de el poder de Dios para hacer una obra de Dios que tiene que ser hecha en algo extraordinario, en una maravilla de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a leer. Y para eso vamos a ir a el libro de 1 Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Pero si usted quiere leerlo completo y entenderlo, tiene que leer el capítulo 12, 13 y 14. Al leerlo completo va a comprender mayormente. Yo ahora voy a explicar, pero usted después léalo de manera completa. Dice así, 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. No ignoréis los dones espirituales. ¿Por qué? Porque hay gente que, como han habido tergiversaciones, manifestaciones grotescas, o gente que se ha aprovechado de esto, que no es algo de ahora solamente. Ustedes tienen que entender que cuando Felipe va a Samaria, ahí que está registrado en Hechos capítulo 8, Felipe llega a Samaria y hay un brujo que está diciendo, este es el poder del Señor, este es el poder de Dios. Pero cuando llega Felipe con dones reales de Dios, o sea, con una investidura, bautizado él por el Espíritu y con un poder de Dios, él realmente está comenzando a hacer obras extraordinarias en Dios que están registradas ahí en Hechos capítulo 8 y que fue en la ciudad de Samaria cuando Felipe va, ¿cierto?, sale de Jerusalén por la persecución y se encuentran con este agorero, con este brujo que tenía engañada a toda la gente pensando que ese era Dios. Ahora, eso ocurría en ese tiempo, ocurre en este tiempo también. Pero eso no significa que alguien entonces vaya a decir, yo rechazo la obra sobrenatural de Dios porque son mentiras o porque ya no existen o por esto otro. No. Así como ocurría en ese tiempo que gente era fraudulenta y quería engañar, va a ocurrir a lo largo de toda la historia humana, porque así es el corazón humano. Pero cuando se manifiesta el poder real, la obra real de Dios y los que hombres y mujeres que se mueven fortalecidos y en el poder de Dios comienzan a hacer la obra de Dios de manera extraordinaria. Y eso maravilla a las personas. Eso abre muchas veces el entendimiento de las personas. Eso abre los ojos de las personas, no para que todo quede ahí, sino que para que después venga la predicación del Evangelio y ahí nazcan del agua y del Espíritu. Por eso Pablo dice a los Corintios, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Amados, no podemos ser ignorantes en cuanto a los dones espirituales porque son para hacer la obra de Dios y en el poder de Dios. Pero hay algunos que piensan que cuando alguien es bautizado, lo único que recibe es el don de lenguas. Lo único que recibe el don de lenguas. Y si no recibió el don de lenguas, no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, por la palabra vamos a mostrar que no necesariamente es así.
Y aquí está registrado en 1 Corintios capítulo 12. Dice el verso 4 hasta el verso 7. Dice, ahora bien, está explicando, hay diversidad de dones. Y esto te tiene que quedar presente y claro. Hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Un Espíritu, muchos dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y termina, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo da dones de distintas maneras. Existen los dones del Espíritu, Él da dones del Espíritu, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. O sea, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Cuáles son las diversidades de ministerios? Ahí en en Efesios capítulo 4 están, que son pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Diversidad de ministerios. Diversidad de dones. Aquí lo vamos a seguir leyendo. ¿Ya? Entonces dice aquí, sigamos en el 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y agrega, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es tremendo, porque está hablando de que el Espíritu Santo da y reparte dones al pueblo de Dios, a los que ya nacieron de nuevo del agua y del Espíritu, y Él entrega dones. Entrega regalos, ¿para qué? Para hacer obras extraordinarias, maravillas en Dios que glorifican a Dios. Estas obras glorifican a Dios. Cuando Moisés, por el poder de Dios, abrió el mar rojo, glorificó a Dios. Cuando Eliseo hace que el hacha flote, glorificó a Dios. Cuando se sana un enfermo, cuando se es resucitado un muerto, cuando a alguien se le interpreta un sueño, cuando a alguien le dan una palabra profecía verdadera de Dios, cuando a alguien se le da una palabra de ciencia, una interpretación, eso glorifica a Dios, abre los ojos de la fe de las personas, abre el entendimiento y glorifica a Dios. Pero ¿quién reparte los dones? Como Él quiere. El Espíritu Santo. Tú tienes que entender primero, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. No todos tenemos lo mismo. Y este capítulo dice que hay, así como el cuerpo es diverso. Uno es pie, otro es mano, otro es oído. Y uno no puede decir, oye, yo soy oído, no necesito el pie. Yo soy pie, no necesito la mano. No. Todos nos necesitamos y todos nos complementamos y todos somos igual de importantes, porque el que reparte los dones es el Espíritu Santo, porque Él es el que administra la obra del Señor. Jesús es la cabeza, su iglesia es el cuerpo, y el que reparte dones, ¿dónde te pone? ¿En qué lugar del cuerpo te pone? Es el Espíritu Santo. Él dice, van a ser del agua y del Espíritu en esta familia de la fe. En esta parte del cuerpo van a ser esta persona. Y si después lo cambia a otra parte del cuerpo, no te debes mover por impulso humano, ni tuyo, ni de nadie. Tiene que ser por la obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo te puso en una parte del cuerpo, y si Él te va a mover, te mueve a otra parte del cuerpo, pero por Él. Y Él es el que da dones conforme a su voluntad, como Él quiere. Pero no es por un tema arbitrario. A este me cae bien, le voy a dar este don. A este me cae mal, no le voy a dar tanto. A este le voy a dar algo extraordinario. No, porque Él está dirigiendo una obra y todos somos necesarios en esta obra y honramos al Señor cuando hacemos la obra por la cual Él nos llamó. Amén. Entonces,
Quédate con eso, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y no todos hacemos lo mismo. Voy a leer el verso del mismo capítulo 12, el verso 28 al 31. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Imagínate, los que ayudan, porque hay diversidad de operaciones. Los que administran. ¿Qué tiene que ver los que administran con un don? Es un don del Espíritu Santo. Los que ayudan. El que tiene el don de servicio. Necesario, totalmente. Muy necesario. Porque hay diversidad de dones, ministerios y operaciones. Y esto de los que administran es un don es un don porque está dado del Espíritu Santo, operaciones. Y dice, y los que tienen don de lengua. Y aquí nos muestra, verso 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta sería, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todas las lenguas? No. No, porque hay diversidad de dones. Y Él reparte como Él quiere. Es que, pastor, lo que pasa es que como yo no tengo el don de lengua ni el de profecía, yo no tengo nada. No. Tú puede que tengas un don de Dios, pero como estás mirando el don de otro, no te has preocupado de lo que el Señor te dio a ti, porque piensas que ese don es más extraordinario, pero no te das cuenta que lo extraordinario es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, puso un don en ti, y eso es lo extraordinario. Y tú le vas a dar gloria a Dios y vas a honrar a Dios cuando avives el don del fuego que está en ti, que se te dio, ¿cierto? Y ya revelé todo el spoiler por imposición de manos. Entonces, amados, hay diversidad de dones y nadie se puede sentir mayor que el otro. Miren, voy a leer el libro de Romanos, el capítulo 12, que nos da tener cordura también respecto de lo que el Señor nos da. El capítulo 12, Romanos capítulo 12, dice el verso 3 en adelante. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si en la profecía, uses en profecía, y si en la fe, medida de fe, y sigue avanzando. ¿Qué está diciendo? Que nadie se crea más que el resto, que cada uno tenga, dice, piense de sí con cordura. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto por tener el don de lengua, el don de profecía, o que el Señor te hizo pastor, o que el Señor te hizo profeta. No eres la última Coca-Cola del desierto. No lo eres. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, en su voluntad, y el Señor, por su gracia, te escogió para hacer una obra, para dar gloria y honra a Él. No te creas más que el resto. Porque el hermano que tiene el don de ayudar, el don de servicio, es tan importante como el que está predicando, en este caso como yo, o el que anda profetizando, o el que anda predicando el evangelio en la calle como evangelista, el que anda haciendo milagros, el que anda haciendo sanidades. Todos nos necesitamos y Él reparte como Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usando nuestros dones le damos gloria. Entonces nadie tenga más alto concepto de sí y con cordura. No mires en menos a tu hermano porque tiene un don que a tu juicio, porque es a tu juicio o a juicio de los seres humanos,
¿ya? Que piensa que es mayor. Y si así fuera, porque la palabra dice que anhelemos los dones mejores, pero eso no es porque nosotros seamos mejores, sino que es porque tú tienes que anhelar para hacer la obra de Dios, porque seguimos siendo un siervo inútil que hacemos lo que tenemos que hacer, y es todo, porque la gracia y los dones son del Señor. Así que nadie se crea más que el resto. Entonces, amados, ahora, todo es para el Señor. Ahora miren, los dones tienen una función. Todos los dones son para la edificación de la iglesia, pero excepto el don de lenguas es para la edificación personal, a menos que haya una interpretación de lenguas. Dice, el que habla en lengua extraña, voy a leer 1 Corintios 14, ya, ahí está del don de lengua. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, 14:4. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Lo que pasa es que cuando tú hablas en lengua extraña, como nadie entiende, nadie es edificado a menos que Dios, por medio de alguien que le dio el don de interpretación de lengua, lo use y el Señor revele qué es lo que está diciendo para su pueblo, para una persona. En el fondo, la interpretación de lengua es una palabra de Dios, es una especie de hablar, de profetizar, es una especie, porque está hablando misterios y palabra de Dios, pero tiene que ser con el don de interpretación de lenguas. Por eso dice, pero el que profetiza, por eso compara, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando de parte de Dios también, pero en el lenguaje que la persona entiende. Si está en Estados Unidos, hablará en inglés. Si está en Chile o en un país de Latinoamérica, hablará en español. Y así, para que entiendan lo que el Señor tiene para la edificación de la iglesia. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. ¿Ya? Y por si acaso, y todo se tiene que hacer para ello. Quiero ya avanzar. ¿Cómo entonces se dan ahora estos dones, este poder de Dios? Este poder de Dios se da por medio de la imposición de manos. Por medio de la imposición de manos. En Hechos capítulo 2, en Hechos hay varios registros, Hechos capítulo 2, verso 38, aquí el apóstol Pedro dice, cuando luego de predicar el evangelio, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Tomé esa cita, voy a tomar otra para que quede más claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar también? De que una persona tiene el Señor, recibe el soplo de vida y luego recibe el don del Espíritu Santo. A veces simultáneo y a veces pasa un tiempo. Lo importante es que el que ya está nacido de nuevo y cree o recibe en su espíritu, que aún no ha recibido el don del Espíritu Santo, porque también puede pasar, le pida a alguien que de autoridad, a un pastor, a un anciano, que lo ministre y le dé el don del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo repartirá los dones como Él quiere. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, voy a leer Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Este va a ser más claro. Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Dice así. Aquí estaba Felipe predicando en Samaria y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Samaria? Que tú después lo puedes ver. Después puedes ver lo que pasó en Cornelio, que fue simultáneo. Se está predicando al Espíritu Santo. Ellos, como sabemos, porque se convirtieron en ese momento y en ese momento se convierten, reciben el bautismo del Espíritu Santo y están hablando en lengua. Pero en este caso, Felipe llega a Samaria, empieza a hacer manifestaciones extraordinarias porque él era una persona que había sido bautizado por el Espíritu, tenía dones del Espíritu Santo y lo ejercía. Entonces comienza a echar fuera demonios, sanar enfermos y Dios empieza a obrar. Samaria recibe el Evangelio, se convierten, son bautizados en agua para arrepentimiento, son bautizados para ser injertados en Cristo, hacen el bautismo en el nombre de Jesús, no el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesús, el mismo bautismo que Felipe después le hace al etíope. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Queda todo ahí? No, porque tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo entrego la autoridad? Porque cuando vino el Pentecostés se derramó. Eso también puede volver a suceder, porque nosotros no podemos encajonar al Espíritu de Dios. Han habido avivamientos en la historia, en distintas épocas de la historia, donde hay muchos hombres y mujeres que están orando en un lugar, están orando, están adorando, se está glorificando al Señor y el Espíritu Santo se derrama y todos son llenos y reciben el bautismo del Espíritu Santo y ha comenzado un gran avivamiento en la historia de la iglesia en distintos lugares, países o ciudades. ¿Puede suceder eso? Claro que sí, porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere y lo hace como Él quiere. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? De que dice de que se da por imposición de manos. Pero esto es lo importante. ¿Qué es lo que entregan acá los apóstoles? ¿Y por qué en ese momento eran los apóstoles? Porque eran los que tenían la autoridad. Pero la autoridad la tienen, ¿cierto?, los pastores, los ancianos, a quien Dios le ha delegado la autoridad para imponer manos sobre otra persona, porque también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongan las manos con ligereza, porque el imponer manos es para dar autoridad y también cuando yo quiero darle autoridad a alguien, ya sea que fue llamado al ministerio, se confirmó el ministerio, le doy autoridad para que el conjunto de pastores o de ancianos le da autoridad a alguien, ¿cierto?, en el nombre del Señor Jesucristo, pero también se impone manos para dar el don del Espíritu. El don del Espíritu. Escúchame, cuando alguien entrega, puede entregar el don del Espíritu y ministrar el don del Espíritu, pero no necesariamente tiene atribuciones para decir yo te doy la profecía, yo te doy ciencia. No, porque la palabra se contradeciría porque dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, el que administra la iglesia y sabe si el de allá es pastor y maestro, el de allá es profeta, el de allá es evangelista, el de allá tiene el don de servicio, el de allá tiene el don de milagro, el de acá le voy a dar, no necesariamente tiene 1, 2, 3, 5, no sé, eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no tengo autoridad para decirle, yo te voy a dar mi don, porque esto no sucede como en el Antiguo Testamento, en que yo te podía dar el manto como Elías, porque el único momento donde se entrega eso, y todos atribuyen que te van a entregar el manto, y con el manto te entregan todo, eso no es posible, porque en el Nuevo Testamento, el manto del único que podía darnos la autoridad, no se rompió y la túnica de nuestro Señor Jesucristo se repartió entre los soldados romanos, pero ¿cuál era su verdadero manto? Porque eso era una figura. Su verdadero manto es el Espíritu Santo que envía después a nosotros y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces yo impongo las manos para dar, y esto es lo que deberíamos decir, recibe el don del Espíritu Santo. Recibe el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se va a manifestar que lo recibió? Unos hablarán en lengua, otros profetizarán, otros mostrarán don de servicio, otros harán esto, otro, y se comienza a desarrollar. ¿Es enseguida? A veces sí, a veces no. ¿Hay una manifestación? Claro que sí, porque dice la palabra también que
nosotros cuando recibimos un don, tenemos que avivar el don. Tenemos que avivar el don. Pero voy a volver a lo que estaba. Entonces, para que esto quede muy claro, alguien es convertido. Puede ser en el mismo momento o después, porque vienen los apóstoles. Inmediatamente cuando está pasando esto en Samaria. Cuando está con Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10, viene el Espíritu Santo en el mismo momento que están convertidos. Nadie los toca. Se derrama sobre ellos. ¿Ha sucedido eso en la historia después? Sí, cuando han habido avivamiento. Ahora, nosotros, ¿qué podemos entregar cuando imponemos las manos? Entregar autoridad, cuando el Señor ya ha mostrado, como cuando le dieron autoridad a Pablo y a Bernabé para que salieran, porque el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y Bernabé para la obra que yo los llamé. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace ahora la iglesia? Respaldar lo que el Espíritu Santo ya dijo y lo que el Espíritu Santo ya está mostrando. La iglesia da respaldo y da autoridad, por eso le impusieron las manos y lo enviaron. ¿Se puede hacer eso? Sí. Ahora, cuando yo entrego el don del Espíritu Santo porque la iglesia tiene que hacer la obra en poder, yo le pongo las manos y le digo, recibe el don del Espíritu Santo. ¿Quién le va a dar los dones después y cómo va a repartir como Él quiere? Es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, y para cerrar, ahora, luego que alguien recibe el don del Espíritu, ahí se va a comenzar a manifestar. ¿Y qué dice en 1 Timoteo 4:14 y también en 1:6? Pablo le dice a su discípulo, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Y mire lo que agrega, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué le está diciendo aquí con la imposición de las manos del presbiterio? Que había un consejo de ancianos, había muchos ancianos en un lugar, en una iglesia, en un lugar X que administraba, eso es el presbiterio, varios ancianos que gobiernan en la iglesia, o pastores, ¿cierto? Que le imponen las manos a Timoteo y le entregan autoridad para que ejerza lo que el Señor ya había puesto en él. ¿Por qué profecía? Porque están declarando de parte de Dios algo en él. Tú eres pastor maestro, tú eres pastor y evangelista. Este hombre, Timoteo, era pastor de la iglesia de Éfeso y evangelista también. Y en la carta de 2 Timoteo, Pablo reitera esto porque la persona tiene que recordarse de que la obra no es netamente pura razón e intelecto. Crecemos en la palabra, sí, para conocer más a nuestro Dios, el plan de redención, pero la obra se hace en el poder de Dios, con la revelación de Dios y apegado a la palabra, pero en el poder de Dios, apegado a su palabra con el poder de Dios. Y dice, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avive, trabaja, avanza, esfuérzate, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, ahora le dice, de mis manos. El don de Dios. ¿Qué don de Dios te dio? El don que te dio el Espíritu Santo. ¿Quién te repartió? ¿Quién te dio ese don? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando te impusimos las manos y te dimos el don de Dios. Aquí Pablo te habla del don de Dios que está hablando de el don que tiene que haber recibido un don, ya sea de sanidad, de profecía, el don de Dios, de revelación, de ciencia, para discernir. Y también hay un don que da del presbiterio porque ahí lo reconocen con la autoridad de que es pastor de la iglesia. Ese es cuando se le impone las manos del presbiterio y le dan autoridad por la imposición de manos, porque también es del Espíritu, porque acuérdense lo que dijimos en 1 Corintios 12, de que habían diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones, pero que el Espíritu era el mismo y que Él repartía como Él quiere. Entonces, amados, espero que hoy le haya quedado más claro y que ustedes, ¿qué tienen que hacer ahora? Anhelar. Lo que tenemos que hacer es anhelar y pedirle a alguien, al pastor, a tu pastor, que te
ponga las manos y te dé el don del Espíritu. Y luego el Espíritu Santo repartirá a su iglesia como Él quiere. Eso es lo que hay que hacer. Y el Señor. Y así nos movemos y hacemos la obra de Dios en el poder de Dios para su gloria. Porque cuando tú avivas el don del fuego de Dios, que el fuego del don de Dios que está en ti, tú honras y le das gloria a Dios. Honras y le das gloria a Dios. Así glorificamos a nuestro Dios, siendo siervos que se mueven en el poder de Dios, ajustados a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que esta palabra quede a fuego en tu corazón y espero que el Señor te haya traído la revelación y haya despejado dudas o consultas respecto a los dones del Espíritu Santo y que son regalos para toda su iglesia. Todos, por eso que acuérdate de la profecía de Joel, dice que vendría sobre toda carne, toda carne recibe el bautismo del Señor, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Él reparte como Él quiere. Eso manténlo presente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Oro, Señor, para que abras el entendimiento de mis hermanos y puedan comprender que tú eres nuestro Dios amoroso, nuestro Dios sustentador y tú, Señor, que nos diste a tu Hijo, que cómo, Señor, tú no nos vas a dar tu Espíritu si nos diste a tu Hijo. Si nosotros siendo malos, Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, como tú, dice tu palabra, no nos darías tu Espíritu. Tu Espíritu Santo para ser nueva criatura, ese soplo de vida que nos hace nacer del agua y del Espíritu y ser nuevas criaturas. Y también tu bautismo, tu poder para hacer tu obra en el lugar que tú nos pusiste, en la parte del cuerpo de Cristo y gozándonos, teniendo gratitud, Señor, por el don que tú nos hayas dado, porque eso es lo que a nosotros nos hace pleno, movernos en el don de Dios que tú nos diste, porque para eso nos llamaste acá en la tierra, para darte gloria, usando el don que tú nos pusiste. Gracias, Señor, te damos, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.